Bienvenidos a Radio Cristo, la piedra angular. Este es su programa, Jesús toca tu puerta hoy. Recordemos que en Apocalipsis 3:20 dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estamos todos los lunes de 7:15 a 8 de la noche. Le habla su hermana en Cristo, Carla Galvez, quien le da la bienvenida y empezamos el programa de hoy. Que el Señor les bendiga. Amén, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar nuevamente en este altar radial presentando la palabra del Señor. Y nuestro tema de esta noche es, ¿estás tú preparado? ¿Y preparado para qué? Podrías preguntarte. ¿Qué es lo que la palabra nos dice y qué es lo que vamos a ver en esta noche? Las noticias nos están hablando día con día de lo que está sucediendo en los diferentes lugares, primeramente de la ciudad donde vivimos, luego el país donde vivimos, el continente donde vivimos y así, por lo consiguiente, alrededor del mundo. Y en esta noche quiero leer en Mateo 24, el verso 3 en adelante, lo que la palabra nos dice y se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os maltratarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judá huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis,
porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. La palabra del Señor nos habla. Muchas veces decimos, pero es que Dios no me habla. Yo hablo con Dios. Muchas veces oramos y lo único que hacemos es expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros queremos. Y oramos hablándole a Dios acerca de nuestras necesidades, acerca de lo que queremos, nuestros sueños, nuestras metas, pero no permitimos que Dios nos hable a nosotros. ¿Y cómo nos va a hablar si nosotros no paramos de hablar y decir y pedir y decir, bueno, ya terminé la oración, ya oré, ya pedí lo que quería? Pero no se trata únicamente de que nos expresemos de esa manera, de decirle al Señor qué es lo que queremos o qué es lo que deseamos, sino de que cuando nosotros entremos a la oración le pidamos primeramente, le podamos reconocer, como el Padre nuestro nos enseña, reconocer a Dios como nuestro Señor, Salvador, como el creador del universo, como creador, que Él reciba toda adoración, toda honra y toda gloria. Para entonces nosotros ya poder venir y presentarnos delante de Él como lo que somos, sus siervos, como lo que somos, pecadores delante de Dios, que no lo podemos engañar a Él. Muchas veces podremos engañar a la gente, nos podremos engañar nosotros mismos, pero a Dios nadie le engaña, porque Él es Dios. Poder venir y decirle, Señor, mira, me presento delante de ti como pecador que soy, pero no me uses a mí, sino úsame como un instrumento tuyo para poder llevar tu palabra. Si necesito buscar más de Dios, muchas veces en la búsqueda nos sentimos solos, nos sentimos tristes, nos sentimos abandonados. ¿Pero por qué? Porque muchas veces ha venido o ha llegado la pereza espiritual y no queremos buscar de Dios, no queremos oír lo que Él quiere hablar con nosotros. Queremos decirle a Él lo que nosotros queremos, pero no queremos escuchar lo que Él tiene que decirnos a nosotros. ¿Y cómo vamos a escuchar a Dios si no leemos su palabra? ¿Queremos que Dios nos hable? Busquémosle por medio de su palabra. La palabra de Dios es la que nos dice nuestra norma de conducta, lo que Él desea para nosotros, lo que Él quiere, lo que Él ha establecido. Y Él ha establecido desde el principio, desde que el hombre pecó, Él estableció un plan de salvación. Y Él lo que quiere es llamarnos a nosotros al arrepentimiento, a reconciliarnos con Él. Pero ¿cómo nos vamos a reconciliar con Dios si desconocemos muchas veces de la palabra del Señor? Para nosotros poder buscar de Dios tenemos que leer su palabra, tenemos que escuchar su palabra. Si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo va a crecer nuestra fe? Nuestra fe crece, viene por el oír y el oír la palabra. Y nuestra fe va creciendo y creciendo y poder entender lo que el Señor nos habla y nos dice y nos ha dicho a través de su palabra, a través de la historia, a través de tantos libros que hay escritos en su palabra, así como lo que nos habla el Antiguo Testamento. Desde el principio Dios habla y ha establecido un plan de salvación. Que nosotros no lo veamos o no lo entendamos, no es culpa de Dios, es culpa nuestra. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos pereza espiritual aún de leer la palabra. Estaba escuchando que en la palabra griega y en la palabra judías, aún en el judaísmo, cuando se escribe las primeras letras de los escritos del Pentateuco, viene a relucir cómo es Dios tan lindo y poderoso, que cómo habla aún ahí en medio de misterios. Los misterios son de Dios, pero hay cosas que Dios ha permitido y se las ha revelado al hombre. Pero muchas veces nosotros no vemos más allá de lo que podemos leer y entender. Pero
El plan de salvación está desde el inicio de la creación. Dios no nos abandonó únicamente porque el hombre pecó, sino que estableció un plan de salvación. Y ese plan es el que te vengo a presentar hoy. Sabemos que hoy en día muchos temen o tememos muchas de las cosas que están pasando alrededor del mundo, lo que está pasando en el país, lo que está pasando en diferentes naciones. Oímos lo que fue la Dana en España, cómo tantísima gente murió y aún no ha sido declarado la totalidad de la gente que murió. Y nos ponemos a pensar cuántas almas se fueron sin Cristo, cuántas almas tal vez escucharon el mensaje del Evangelio, pero no lo aceptaron. Y hoy en día sigue escuchándose el mensaje, porque la palabra nos enseña que este mensaje tiene que llegar a toda etnia, a toda población, a todo ser humano, a todos los países, a todos los rincones de la humanidad, para poder escuchar el Evangelio. Y permítame decirle que esto que hoy hacemos aquí por medio de la radio, nosotros no nos imaginamos el alcance que tiene, pero llega a lugares que ni siquiera podríamos imaginar. Pero es el Evangelio del Señor lo que es importante que sea predicado. No que nosotros seamos vistos, sino que la palabra del Señor llegue a esas personas, a esos corazones que aún no han escuchado el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Lo que Cristo hizo al morir en esa cruz del Calvario. ¿Para qué? Para redimirnos, para salvarnos, para darnos salvación. Y muchos dicen, pero ¿salvo de qué? Si yo soy una buena persona, no tengo vicios, no trato mal a nadie, no trato mal a los animales, tengo filosofías muy buenas. Pero no es tu filosofía, no es el que tú seas bueno lo que te va a llevar a la salvación, sino que es Jesucristo, el que murió por ti y por mí, para pagar el precio que Dios quería que nosotros cubriéramos. Sin embargo, nosotros no podríamos cubrir el precio tan grande que Jesús pagó en la cruz del Calvario. No solamente que Él muriera en esa cruz, aparte de haber sido crucificado, de haber sido azotado, de haber sido golpeado, haber sido vituperado, haber sido humillado a lo sumo, Él se entregó a sí mismo y fue escarnecido por nuestros pecados. Y nosotros no entendemos cómo un hombre pudo aguantar y soportar tanto. No era un hombre cualquiera, era el Hijo de Dios. Y Él se entregó por amor a nosotros para podernos reconciliar con Dios Padre. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos alcanzar salvación por medio de Él. Entonces la palabra del Señor nos habla y Jesús mismo nos habló. Él mismo les dijo a sus discípulos cuando Él hablaba de lo que iba a venir. Los discípulos le preguntaron, como muchos de nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿y cómo irá a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo ya cuando Él venga en gloria para poder tomar este gobierno en esta tierra y que todo sea limpiado? Sin embargo, Jesús habla y le habla a sus discípulos y nos dice en el capítulo 24 de Mateo, todo esto que vamos a ver y lo que estamos viendo, que no temamos, sino que estemos confiados de que Él dice que todo esto es necesario que acontezca. Porque cuando todo esto acontezca, nosotros sabremos que son las señales del que Jesús habló, que iban a venir hambrunas, que iban a venir enfermedades. Las enfermedades no son nuevas. Si nos damos cuenta, hace cuántos años surgió la fiebre de España. Cuántas veces vemos lo que sucedió en años anteriores, pestes, sequías. En el tiempo del profeta Elías hubo una gran sequía también. ¿A consecuencia de qué? De que la gente se olvidó de buscar al Dios verdadero y se fueron detrás de otros dioses, como fue Baal. Fueron detrás de otros dioses, la idolatría, la magia. ¿Y qué es lo que vemos hoy en día en nuestra sociedad? El entretenimiento
por medio de todo lo que es el internet, por todas las plataformas que hay, que se pueden usar para bien, pero muchos también la usan para mal. Entonces todo eso es un entretenimiento que tiene cautivada la mente del hombre, de la mujer, que pasa viendo series, miniseries, novelas, telenovelas. Ahora ya no le llaman telenovelas, les dicen series, pero sigue siendo lo mismo. Y que traen una serie de engaños, de mentiras, donde el hombre es fácil que engañe a su mujer y no tenga consecuencias, o la mujer engaña al esposo. Supuestamente no tienen consecuencias, pero hay consecuencias espirituales, hay cadenas que hay a nivel espiritual. Cuando uno peca, uno acarrea con estas maldiciones. ¿Por qué? No solo es para uno, no es solo para el cuerpo de uno, sino para la familia. Entonces, Dios dice que nuestro pecado puede alcanzar hasta una cuarta generación, pero sus bendiciones traspasas, son millares las bendiciones que se alcanzan por medio de nuestro Señor. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Hoy en día están declarando guerra de países, guerras comerciales, guerras de distinto modo, guerras de ataques, como vemos lo que pasó en Ucrania con Rusia, lo que está pasando en Israel, un constante bombardeo que está recibiendo y está dando por lo que sucedió con Irán, con Irak, todas estas naciones que odian a Israel. Pero ¿qué está pasando si está en Medio Oriente? ¿Por qué nos afecta? Porque nos afecta a todos. Todo lo que sucede en Israel, como cristianos sabemos que nos afecta. ¿Por qué? Porque es una señal de lo que la palabra nos dice. Nos lo dice Daniel en su libro. Cuando nosotros leemos el libro de Daniel nos damos cuenta de las profecías que ahí hay. Vemos el libro de Apocalipsis. Muchas veces no nos gusta leer el libro de Apocalipsis porque nos aterroriza saber todo lo que viene, qué va a suceder cuando sea el rapto, y los que se queden van a sufrir no solamente una tribulación, sino la gran tribulación, donde si la iglesia, como muchos dicen, no, que ya inició, la tribulación ya inició, porque ya la estamos viviendo. Hay muchos hermanos alrededor del mundo que están siendo perseguidos, están siendo denunciados, muchos cristianos que están siendo, como en Corea del Norte, en Somalia, donde son perseguidos, son rechazados, muchos son matados, otros son directamente rechazados, como lo que vemos aquí en este país, que hay mucha guerra en contra de los inmigrantes. Se dice que por eso los están sacando, pero mi amigo, mi hermano, déjeme decirle, para nosotros muchas veces es algo que no podemos explicar, pero también tenemos que pedirle a Dios no solamente que nos dé sabiduría y entendimiento, sino que nos dé discernimiento para poder discernir lo que hay. Aún mismo Jesús dijo que muchas veces somos hipócritas porque sabemos cuando el cielo se pone gris, que va a llover o que va a caer nieve, lo reconocemos y decimos, sí, ya va a nevar o ya va a llover. Entonces, ¿cómo no vamos a reconocer lo que la palabra del Señor nos dice? Que el mismo Jesús dijo, se lo dijo a sus discípulos, que en los últimos tiempos, primeramente tiene que ser predicado el reino, el evangelio del reino, el evangelio que Jesús es el Señor y Salvador. El evangelio no es solamente venir y predicarte, mira, arrepiéntete, conviértete de tus malos caminos, Cristo te ama y quiere lo mejor para ti, no quiere que tú te pierdas, no quiere que tú te pierdas y que vayas a un castigo eterno, sino que estás a tiempo para reconciliarte con Dios y que puedas venir a sus caminos y entregarte a Él. El evangelio tiene que ser vivido, no solamente como llevar la palabra y predicarle a la gente, mire, arrepiéntase.
como lo hizo Jonás, predicándole a Nínive: arrepiéntanse, en 40 días va a ser destruido, Nínive va a ser destruido. Y quizás en el corazón de él, como vemos la escritura dice, que él deseaba que fuera destruida, pero Dios les mandó a él con un objetivo: era predicarle a Nínive que iba a ser destruida, que se arrepintieran, Sin embargo, este profeta estaba tan enojado. ¿Por qué? Porque ellos habían matado a muchos profetas que habían llegado a predicarles. ¿Y qué hicieron? Los mataron. Entonces a él le dolía que hubiesen matado y hubiesen rechazado a los profetas. ¿Qué es lo que vemos hoy en día? Se predica el evangelio a todo el mundo por medio de la radio, por medio de plataformas de internet. Pero no olvidemos que muchos hombres antes han entregado sus vidas. ¿Por qué? Por traficar Biblias, por llevar Biblias a países donde no les permitían leer la Biblia o no les permiten leer la Biblia, y en escondida las tienen que llevar. Vemos muchos países que no se puede predicar al aire libre el evangelio, o no pueden haber iglesias donde se predique libremente, como tenemos el privilegio nosotros aquí en esta nación de ir a la iglesia, a congregarnos y escuchar la palabra de Dios. Hay países donde la gente es perseguida, familias son acabadas, son torturadas y son rechazadas de la sociedad. Pero ¿para qué vamos a esperar a sufrir todas estas consecuencias? ¿Que lo va a suceder? Sí va a suceder. Dice que se volverá hijo contra padre, padre contra hijo, se entregarán unos a otros, el amor de muchos se enfriará por la maldad que existe. Vemos hoy en día tantos secuestros, tantos robos, tantas torturas, tanta gente que ha sido muerta, no solamente en este país, niños, sino que aun cuando han querido llegar a esta nación, han pasado por México, donde han sido secuestrados y han sido acabados, los han torturado por pedir dinero y muchos nunca pudieron recibir el dinero de una recompensa y fueron muertos. Sin embargo, ellos murieron por el ideal de poder llegar a una nación donde pudieran ellos trabajar y poder ayudar a sus familias. Pero imagínense si todo esto, lo que estamos viendo, las torturas que le realizan a muchas personas cuando vienen en su caminar a esta nación, porque no solo vienen de América Latina, vienen de todo el mundo. Y hay muchos que han muerto y han sido sacrificados. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Cuando nosotros como iglesia seamos perseguidos, seamos denunciados, tenemos que soportar la prueba, la lucha y continuar creyéndole a Él, porque dice que el que venciere, este será salvo. Pero tenemos que vencer a nuestros miedos, a nuestros temores, vencer todo aquello que se está dando. Hoy en día vemos en esta nación la persecución contra indocumentados, como que si son personas que no merecen una oportunidad. Muchos quizás no la merezcan, pero no significa que todos no la merezcan. Pero en fin, yo no sé cuál sea tu situación, lo que tú estés viviendo, lo que tú estés pasando, tus temores o qué es lo que tienes. Muchas personas han emigrado a esta nación por temor a que les pudieran quitar la vida en sus países. Sin embargo, tenemos que aprender también nosotros como cristianos en que va a haber un momento en que vamos a poder ser perseguidos, vamos a poder ser vituperados por predicar el evangelio o por vivir el evangelio. No solo predicarlo, vivirlo, que muchas veces predica más nuestro testimonio, lo que nosotros practicamos en la vida práctica, que lo que podemos hablar de la palabra del Señor.
Este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. La Biblia hoy en día ha sido interpretada y ha sido traducida a más de 3,000 idiomas y ha llegado a diferentes partes del mundo. Entonces, todo lo que antes no había existido, la traducción de la palabra, el que tengamos el privilegio de tenerla, de poderla adquirir y poderla leer, es un privilegio que a nosotros no nos costó. Le costó a hombres y mujeres que en el pasado dedicaron su vida, se sacrificaron para poder llevar a cabo la traducción de la Biblia, para que hoy en día nosotros la podamos tener. Sin embargo, nosotros no conocemos la historia de tantos que han muerto y tantos que pagaron y fueron perseguidos. Pero hoy en día tenemos la palabra del Señor y podemos orar, podemos leer y entender lo que Dios quiere para nuestra vida, lo que Él quiere que nosotros sepamos. Él no quiere que nosotros nos turbemos, aún en la gran tribulación que va a ser aterradora como algo que nunca se ha vivido. La palabra dice que desde el principio, ¿qué sucedió en el principio? Sabemos que el diablo fue desechado de los cielos y que lo que estaba antes en la tierra fue todo desordenado. La palabra nos empieza a hablar ya de un orden que Dios estableció, pero antes de eso, dice que todo se disturbió, se hizo un disturbio. Fue algo temible, la caída de Satanás y sus ángeles. Entonces, como nunca antes visto esto, será lo que va a suceder. Pero Dios no quiere que nosotros lleguemos a eso, que estemos en ese peligro de llegar a la tribulación. ¿Por qué? Porque Él nos está llamando, que estemos a cuenta, que nos busquemos, que nos veamos a nosotros mismos, irrespectivamente vernos hacia adentro, cómo está nuestra vida con Dios. Necesitamos de Dios cada día, necesitamos pedirle su guianza, necesitamos cada día de Dios, que podamos testificar no solamente en palabras, sino en hechos, porque Dios no quiere que nadie se pierda. Sin embargo, dice también su palabra que cuando todo esto empiece a acontecer, es principio de dolores, es lo que estamos viendo. Hay tantos hombres que se hacen llamar los Cristos y están engañando a muchos. Tantos falsos líderes. Hay sectas que se han levantado y han llevado a la muerte a sus seguidores. No es nada nuevo. Sin embargo, esto se va a seguir dando y se va a seguir dando. Pero el Señor no quiere que seamos engañados, sino que estemos atentos a lo que su palabra nos dice. Mismo Jesús nos advirtió y nos dijo que todo esto era necesario que aconteciera. ¿Para qué? Porque su venida se va a acercar. Pero antes de todo esto, usted sabe que existe un rapto. Jesús vendrá en las nubes por su iglesia. El tiempo se ha acortado, científicamente ya lo han dicho, que los días se han acortado y la Biblia ya lo había predicho. Si todo se ha hecho, ¿por qué? Por amor a sus escogidos. Dios no quiere que nadie sea borrado del libro de la vida, pero Él quiere que tu nombre esté en ese libro de la vida. Y yo te pregunto, ¿estás tú escrito en el libro de la vida? ¿Te consideras estar ya escrito? ¿Has aceptado al Señor Jesús como tu Señor y Salvador? Porque es el único intercesor entre Dios y los hombres, es Jesucristo. No hay nadie más, no hay filosofía, no hay religión. Es Jesucristo el que te está llamando y te está haciendo el llamado para que vengas tú y te reconcilies con Él, le busques, le aceptes a Él y tengas reconciliación con Dios, para que te puedas acercar confiadamente al trono de su gracia. Así que, mi amigo, no sé cuál sea tu situación, la pregunta es, ¿estás tú preparado para lo que está pasando, para lo que viene? ¿Estás tú preparado? Con eso te dejo, ¿estás tú preparado?
con esa pregunta, reflexiona y pregúntate, Señor, tengo miedo, tengo temor de lo que me pueda suceder. Entrégale todas tus cargas, entrégale todos tus temores, entrégale todo lo que tú tienes que decirle a Él. Confiésale a Él tus pecados, que Él es fiel y justo para perdonarlo. Así que si en esta noche quieres hacer la oración de fe, te invito para que la hagas juntamente conmigo. Señor Jesús, en esta noche quiero estar preparado. Quiero aceptarte en mi corazón. Entra a mi corazón, Señor. Límpiame como solamente tú lo sabes hacer. Perdóname todos mis pecados. Perdóname, Señor, por cuanto te he ofendido. Y por favor, permíteme tener esa comunión con Dios. Poder llegar ante su trono directamente por medio de ti. Señor, perdóname, acéptame y escríbeme en el libro de la vida para poder ser encontrado en aquel día cuando sea llamado y abierto aquel libro. Señor, que mi nombre sea escrito en ese libro. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te invito a que nos escribas por medio de Facebook o nos puedes llamar al 609-635-8096. Y vamos a seguir orando contigo, por ti, por tus peticiones. Y vamos a permitir en esta hora el tiempo para orar por las peticiones con nuestra hermana en cabina. Le pedimos que sea ella ahora orando por cada una de las peticiones, orando por nuestros amigos que aún no han entregado su vida al Señor, para que el Señor les siga hablando. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Les habló su hermana y amiga Reina Ochoa, y dejo a mis hermanas en cabina para entrar a la intercesión. Amén, hermanos. Vamos a orar por las peticiones, acercándonos al Señor confiadamente, como lo dice su palabra en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y haré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a orar confiadamente ahí donde usted se encuentre en este momento, creyendo y confiando en la palabra del Señor, en las promesas del Señor, que Él promete estar en todo lugar, en todo momento. Desde el momento en que Él entregó su vida en esa cruz del Calvario, podemos acercarnos donde sea que estemos. Tenemos la bendición de poder hablar con Él en el nombre de Jesús, como le dice su palabra, que Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. En esta hora te agradecemos, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Tu fidelidad y tu amor siempre ha estado con nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, porque a pesar de cómo somos, a pesar de nuestra infidelidad, tú eres fiel con nosotros, permaneces siempre fiel. Por eso te agradecemos. Gracias porque eres un Dios omnipotente. Sabemos que tú lo puedes todo. Eres un Dios omnipresente. Estás en todo lugar, en donde sea que estén cada uno de nuestros amados oyentes en este momento. Sabemos que tú estás ahí. Gracias porque eres también un Dios que lo conoce todo. No hay nada que podamos esconder delante de ti, Señor, porque tú escudriñas nuestros corazones, Señor. Por favor, te pedimos que nos limpies de todo mal, de todo pecado, Señor. Y pedimos que tu gracia esté sobre nuestra vida, Señor. Pedimos, Padre Celestial, porque tú bendigas, Señor, a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de los hermanos que predican de tu palabra, Señor. Bendice a tus siervos, bendice a cada persona que habla de tu amor, Señor, que comunica de tu amor, Padre.
Por favor, te pedimos que bendigas a la amada iglesia, Señor, a cada uno de los que te sirven en todos los ministerios, Señor. Sabemos que tú no te quedas con nada, sino que recompensas cada cosa, Señor, cada detalle, Padre Celestial. Por favor, pedimos que tú escuches la oración, escuches el clamor de tus hijos, Padre, y que tú concedas esas peticiones que hay muy dentro del corazón de nuestros hermanos, que concedas esas peticiones conforme a tu voluntad, Señor. Pedimos por el gobierno, Padre bendito, los ponemos en tus manos, todos los gobiernos que están en eminencia, Señor, que tú les des sabiduría para poder llevar a toda una nación, para poder sacarlos adelante, Padre. Sabemos que tú pones y quitas reyes, Señor, y nosotros oramos por cada uno de ellos, Padre. Pedimos por cada una de las personas que hoy han escuchado de tu palabra, Señor. Tu palabra ya ha sido sembrada, Padre, como lo escuchamos, Señor, a través de nuestra hermana Reina, Padre, que tú, Señor, vendrás, Padre Celestial, en el momento indicado, Padre, cuando sea predicada tu palabra, Señor, a toda lengua, a toda persona, Señor. Por favor, Padre, es lo que queremos, Señor, y estamos esperando tu venida, Padre. Ayúdanos a poder estar de pie, a poder estar esperándote, Señor, y que tú nos halles, Señor, obrando para ti, Padre bendito. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa hora, Señor, por la bendición que nos das de poder llegar a muchos lugares o rincones. No sabemos a dónde estamos llegando, Padre, pero te pedimos, Señor, que esa palabra, Señor, germine en algún momento, Padre Celestial. Pedimos por todos los jóvenes, Señor, en todos los países, en todo el mundo, Padre Celestial, porque sabemos, Señor, que como lo dice tu palabra, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, Señor. Pedimos, Padre, que el enemigo, Señor, no se tome esas vidas, Padre, sino que los jóvenes puedan tener fortaleza de parte tuya, Señor, para poder enfrentar todos los obstáculos, Señor, que lleguen a la vida de los jóvenes, que los jóvenes puedan servirte, que los jóvenes puedan buscarte y entregarte lo mejor de ellos en la juventud, Señor. Por favor, pedimos por las familias, Señor, por los matrimonios, Padre, que tú fortalezcas, Señor, cada familia, cada matrimonio, cada persona individual, que tú bendigas, Padre bendito, Señor, que tú seas el centro de cada persona de nuestras vidas, Padre bendito. Pedimos, Padre Celestial, por el yerno de nuestra hermana Estela Gutiérrez, que tuvo un accidente, Señor. Tú conoces, Padre bendito, qué es lo que está por venir para esta vida, Señor, para el yerno de nuestra hermana. Sin duda sabemos también que tú tienes un plan, un propósito, Señor, más que un propósito aquí en la tierra, Señor, un propósito de salvación. Pedimos que Él, ahí donde esté en este momento, Señor, que Él pueda arrepentirse, Señor, y recibirte a ti como su único Señor y Salvador, y estar preparado para el momento en que tú vengas por nosotros, que vengas por Él, Padre bendito, que Él tenga la dicha de poder aceptarte en su corazón, Padre bendito, que este accidente, Señor, lo acerque a ti, Padre celestial, y reconozca que tú eres Dios. Por favor, Padre, bendice a él, a su familia, Señor, todo lo que necesiten, que tú los proveas, Padre,
que tú les llenes de paz también en su corazón, Padre bendito. Gracias. Te damos a ti en todo y todo lo que has permitido, Señor, en esta hora. Lo hemos puesto en tus manos, amado Cristo. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias por su sintonía. Les seguimos animando a poder escucharnos todos los lunes de 7 a 8 de la noche, y cualquier petición que tengan pueden comunicarse con nosotros al 609-635-8096. Ha sido el horario de Jesús toca tu puerta hoy. Lo seguimos esperando. Que Dios les bendiga.